correspondiente a la determinación o la participación en las conductas punibles. En nuestro ordenamiento penal, los artículos 29 y 30 de la Ley 599 de 2000 consagran las distintas modalidades de autoría y participación en la conducta punible. En cuanto a la autoría, se distinguen la directa, la mediata y la coautoría, mientras que respecto de la participación el legislador contempló dos categorías, la determinación y la complicidad. Esta manifestación inicial de participación delictiva es la que suscita nuestra atención, de ahí que sea preciso realizar un barrido dogmático y jurisprudencial de la figura en comento a efecto de contextualizar el motivo por el cual fue inserto en el tránsito normativo colombiano. La categoría de determinador ha ocupado un lugar relevante dentro de la teoría de la participación criminal, tanto en los desarrollos del derecho penal clásico como en los modernos sistemas dogmáticos. Históricamente, esta forma de intervención ha sido conceptualizada de diversas maneras. En los códigos antiguos se le denominaba instigador, autor intelectual o el hombre de atrás. Estas expresiones resaltaban la calidad indirecta y su influencia sobre la ejecución de la conducta punible en contraposición con el autor material. Sin embargo, tales denominaciones han sido progresivamente reemplazadas por el término determinador, el cual denota con mayor precisión su función causal y jurídico-penal en el delito. Desde una perspectiva histórico-evolutiva, la transición terminológica refleja también una evolución conceptual, de una visión meramente psicológica de la influencia a un enfoque estructural centrado en los elementos normativos de la imputación. Desde la teoría del dominio del hecho, desarrollada principalmente por Klaus Rosin, la determinación se analiza no como una forma de autoría, sino como una forma de participación delictiva que requiere una intervención concreta sobre la voluntad de otro. En ese sentido, el determinador actúa mediante un influjo psíquico que conduce a otro a realizar el tipo penal. Así como lo expone Muñoz Conde, el determinador es quien provoca en otro la decisión de realizar un hecho delictivo, por tanto su intervención se sitúa en el plano anterior a la ejecución y se configura con un impulso originario de la conducta típica. La función del determinador no se agota en el plano subjetivo, sino que se requiere una eficacia causal que lo vincule objetivamente con el hecho. Es decir, su actuación debe ser antecedente determinante del delito. También la jurisprudencia penal y más recientemente la Corte Suprema de Justicia con ponencia de la autora Miriam Ávila de Roldán, en Providencia SP 1167 del 2022, del 6 de abril del 2022, que proporciona los elementos de esta forma de participación criminal, indica comillas. La determinación, también conocida como en la doctrina como instigación, está descrita de la siguiente forma en el artículo 30. Quien determina a otro a realizar la conducta antijurídica incurrirá en la pena prevista para la infracción. A partir del texto legal, esta sala ha establecido que el determinador es quien instiga, genera, provoca, crea, infunde o induce a otro para realizar una conducta antijurídica o refuerza en él, con efecto resolutorio, una idea precedente. Además, ha señalado que los elementos de esta forma de participación criminal son: primero, que el determinador genere o refuerce en el determinado la definitiva resolución de cometer el delito. 2, el determinado debe cometer una conducta típica consumada en un grado de tentativa, o en grado de tentativa, perdón. 3, la existencia de un vínculo entre el hecho principal y la inducción. 4, la carencia de dominio del hecho por parte del determinador. Y 5, el dolo del determinador. El primer elemento hace referencia a la influencia psíquica que ejerce el determinador sobre el autor para conseguir que éste último ejecute el hecho. Los medios de la inducción pueden ser de diversa naturaleza, por ejemplo, regalos, mandatos, órdenes, consejos, promesas remuneratorias
Lo decisivo será entonces que, sin importar los medios del instigador, el instigador logre hacer surgir la resolución delictiva en el autor. El segundo elemento consiste en que el autor material debe cometer una conducta punible consumada en grado de tentativa, puesto que si la conducta no alcanza al menos la fase de ejecución, no puede predicarse la responsabilidad penal del inductor. Frente al tercer elemento es necesaria la existencia de un doble nexo de causalidad, de un lado entre la acción del inductor y la decisión tomada por el autor, y de otro entre esta decisión y la conducta efectivamente realizada, de tal manera que se pueda predicar que la conducta punible del autor sea el resultado y la influencia psíquica del determinador. En cuanto al cuarto elemento, esto es, que el inductor carezca del dominio del hecho, se hace referencia a que el autor material se encuentre en la posibilidad real de materializar, detener o interrumpir la acción típica. Es decir, el ejecutor es quien finalmente decide cómo, cuándo y dónde realizará la acción, mientras que si el instigador hace un aporte esencial a la materialización del plan delictivo, este no será tratado como partícipe, sino como coautor. Y por último, el determinador debe actuar dolosamente. Su dolo debe estar dirigido de un lado a la provocación de la resolución delictiva y de otro a la ejecución de la conducta típica por el autor material, incluidos los elementos subjetivos y la realización del resultado típico. Doble dolo. Por la claridad y lo pedagógico del criterio auxiliar, entraremos a desarrollar cada uno de estos presupuestos con las conductas punibles imputadas. Primero, que el determinador genere o refuerce en el determinado la definitiva resolución de cometer el delito. Para establecer este primer presupuesto resulta indispensable comprobar la influencia psíquica que el determinador ejerce sobre el autor con el propósito de inducirlo a la ejecución del hecho punible, bien sea mediante dádivas, órdenes, consejos, mandatos o promesas de recompensa. Pero independientemente de la forma a la que se acuda, lo relevante es que logre provocar en el autor la resolución de cometer el delito. En atención a que este primer criterio versa sobre un factor volitivo, en la medida que está estrechamente relacionado con la psicología, debemos partir del contexto que entrelaza al determinador con el determinado. Situación que fue expuesta con demasía por los testimonios de Mario de Jesús Uribe Escobar. Fue la persona que vinculó a su primo en febrero del 2017 con Diego Javier Cadena Ramírez, un profesional al que conoció en ese mismo mes y año a través de sus defensores José Manuel Rodríguez Torres y Hugo Hernando Ramírez Rincón, a quienes les manifestó que deseaba entrevistarse con Álvaro Uribe Vélez, ya que afirmaba poseer información relevante sin que se interesara por ella. Esa versión fue confirmada tanto por Hugo Hernando Ramírez Rincón como por José Manuel Rodríguez Torres, quienes identifican a Diego Cadena como un abogado dedicado a asuntos de extradición. Por tal razón, atendieron su solicitud de establecer contacto con el entonces cliente, toda vez que aseguraba, según el primero, tenía datos de interés relacionados con el proceso de su hermano. Entre tanto, el segundo le contradice y asevera lo era con el expediente del expresidente Uribe Vélez. Basta con acotar que, aparte de esa información, estos dos testigos nada más les consta en relación con los hechos jurídicamente relevantes. De otro lado, Uribe Escobar aporta insumos de la reunión donde se conoció Cadena Ramírez con Uribe Vélez, en su finca, pero sin que hiciera parte y tampoco se enteró de lo allí retratado. Versión que refrenda el enjuiciado, que sobre su vínculo con el abogado estableció que en efecto había acudido a su residencia y le transmitió los rumores que meses atrás Andrés Felipe Arias le exteriorizó frente a que las acciones judiciales emprendidas en Colombia contra Santiago Uribe estarían relacionadas con las extradiciones autorizadas durante su presidencia. Fue ese el motivo por el que consideró era una persona idónea para realizar actividades de verificación que comprendían la investigación de esos hechos, sin que le referenciara cómo iba a llevar a cabo su tarea, y nunca le mencionó que lo haría mediante dádivas, beneficios o solicitando que los testigos faltaran a la verdad. Tampoco él se lo exigió, menos tocó temas relacionados con Pablo Hernán Sierra, Juan Guillermo Monsalve, Carlos Enrique Vélez Ramírez e Iván Cepeda Castro. Lo único que recordó es que la forma de pago sería mediante un lote.
De ahí inició un vínculo que lo llevó a realizar diversas gestiones que dan apertura al proceso que nos convoca. Ahora bien, retomando ese primer elemento que enlista la jurisprudencia citada, debemos partir del hecho cierto que entre Cadena Ramírez y Álvaro Uribe Vélez hubo una relación de subordinación, aunque ella no sea aceptada por la defensa. Pero como lo señaló la señora fiscal, bien puede describirse lo que era de ascendencia. Recuérdese que, como lo anunció en su declaración el señor procesado, ostentó grandes cargos en nuestro país, entre los cuales enlista concejal, gobernador, senador y 2 veces presidente de la República, gozando de una amplia popularidad entre la opinión pública y la ciudadanía, representado judicialmente por las firmas de abogados más destacadas del país, con tendencia a liderar y tomar el control de las situaciones, con fuerte presencia e influencia en su entorno. Mientras Cadena Ramírez era un abogado en ascenso, con grandes aspiraciones profesionales, que de sus intervenciones a través de llamadas telefónicas y la opinión de los mismos testigos como Hilda Yanet Niño Farfán y Héctor Romero Agudelo, era más elocuente en su autopromoción que en el ejercicio efectivo del derecho, al punto que la dama desestimó la posibilidad de encargarle su defensa en la primera entrevista, por advertir no cumplía con las calidades, lo que igual divisó Romero Agudelo, que tuvo que aclararle que en la reposición las autoridades verifican únicamente las pruebas que hubieran sido objeto de análisis en la providencia que se ataca con el recurso, y esa misma apreciación le resaltó el señor defensor de sus alegatos de cierre, exaltando lo poco jurídico impropio que le resultaba el memorial radicado sin acreditar el derecho de postulación, con el poder que ya ostentaba. Pero que no fue anexo, además de la mistura entre las normas de la Ley 906 de 2004 y Ley 600 del 2000. Y el mismo procesado, dada su calidad de abogado, dijo que no era como los otros profesionales del derecho, porque sus locuciones distaban del lenguaje técnico propio del ejercicio profesional del derecho. Y así también se advierte de las interacciones telefónicas en donde consultaba con su profesor incluso el trámite elemental de un incidente de desacato, confundiendo las acciones de tutela con el trámite propio de la exigencia coercitiva, entre otras muchas falencias fácilmente aprehensibles por quienes ejercemos esta digna profesión. Pese a sus carencias intelectuales, se le presentó a Diego Javier Cadena Ramírez la expectativa de tener la oportunidad de escalar a una posición de poder y prestigio profesional frente al hombre más poderoso del país, lo que de entrada generó un vínculo de asimetría, marcada por una clara desigualdad jerárquica, en la que el subordinado debía acatar sin objeciones las directrices de su superior, haciéndolo presa fácil de cumplir sin importar las consecuencias que los designios del aquí procesado podrían generar, acudiendo a cualquier estrategia dentro o fuera del margen legal, que le garantizara poder seguir presentándose con el gran calificativo de ser el abogado de Uribe, a pesar de no contar con poder que acreditara formalmente su representación, ni ser reconocido como tal por el procesado, quien lo alude únicamente como la persona encargada de verificar cierta información que presuntamente le era transmitida. Situación que desde la psicología resultó abrasiva, más cuando en audiencia lo único que acotó es que, comillas, ha sido el mayor honor de mi vida ser abogado del presidente Álvaro Uribe Vélez. De otro lado tenemos el acusado, una persona con alta capacidad de decisión y firmeza ideológica, defensor acérrimo de sus convicciones, con una personalidad marcada por un fuerte liderazgo carismático, vertical y personalista, con tendencia a ejercer un control directo sobre su entorno, que no requiere estudios especializados para percibirlo, en la medida que fue fácilmente apreciable en su testimonio, incluso cuando, a pesar de ser su defensor quien dirigía el interrogatorio, pretendió imprimirle los temas por los cuales debía preguntarle, en el orden que él consideraba prudente. Líder que encontró un límite en sus abogados, prestigiosos juristas, cuya trayectoria ha sido marcada por notables resultados y dominio técnico, que a pesar del evidente aprecio, respeto, admiración y compromiso por el vínculo contractual, anteponen su sapienza y usanza con miras a la adecuada conducción de la defensa técnica, para que primen la formación jurídica, la experiencia y la prudencia profesional por sobre las decisiones impulsivas o subjetivas del procesado.
En tanto, se trata de garantizar la protección efectiva de sus derechos e intereses en el marco de la legalidad. En ese contexto, surgen las molestias del acusado con relación a la forma como se han llevado las causas en las que él hace parte, tal como se aprecia la interceptación ID 2399833537 del 12 de marzo del 2018. Pero eso, comillas, pero eso no es capaz de manejarlo ni Jaime Granados y también lo digo con tristeza ni Jaime Lombana. Hombre, eso es mucho descuido. Vea lo que yo me he encontrado en la gobernación de Antioquia, en el archivo de lo que yo hice como gobernador. Imagínese, para no contarles sino una cosa, que tengo 93 denuncias contra paramilitares y guerrilla cuando yo era gobernador y me dejaban avanzar esos procesos como están avanzados. Ahí estoy sacando eso para mandarlo a la corte. Terrible, dice Cadena. Vos, increíble. Eso es desidia, hombre. Eso es negligencia. Entonces, por aquí viene el otro tema, cierra comillas. O como lo refirió Fabián Rojas durante el interrogatorio que se le formuló a la defensa técnica, cuando al exponerse el ID 2443-61-306, correspondiente a una llamada del 21 de marzo del 2018, acotó que en el marco del incidente de Zacato, en una acción de tutela formulada por Daniel Coronel, que fue gestionado por la oficina del abogado Lombana, con apoyo del doctor Chávez Uribe, expresó la insatisfacción por el desempeño de las firmas de Granados y Lombana. De tal suerte se advierte la insatisfacción del procesado frente a las actuaciones que dentro del marco legal le adelantaban sus abogados, lo que lo llevó a contactarse con Diego Cadena, la persona que sin ejercer criterio propio aguardaba ser funcional a los propósitos ilegales que se proyectaban, porque como lo reseñó el acusado, por eso es que sirve usted, cierra comillas, sellando de esa manera el designio delictual al que se verían abocados determinado y determinador, durante todos los episodios que más adelante se estudiarán. En ese orden de ideas, si bien el criterio jurisprudencial dispone que el medio de inducción puede ser un mandato o una promesa remuneratoria, con este caso ocurre el lote prometido como honorario, cierra comillas. Lo cierto es que en el subjudice, lo que es cardinal en el vínculo de Cadena Ramírez con el aquí acusado es una conexión estructurada sobre la subordinación funcional y la codicia convergente entre ambos, desde dos orillas distintas. Persiguen fines personales, el uno conservar el poder, el otro alcanzarlo. A tal punto que el procesado, con el ánimo de confrontar a sus opositores, detractores, figuras de autoridad y aquellos que lo relacionaban con conductas punibles, creó en Diego Javier Cadena Ramírez la necesidad de acogerse al proyecto de desacrédito de los que el instigador consideraba sus enemigos, tomando parte activa en el objetivo punible, sin que para ello fuera necesario que aquel le diseñara un plan pormenorizado para ejecutarlo. Bastaba simplemente con indicarle, como lo hizo, el escenario en el que debía intervenir. El segundo elemento consiste en que el autor material debe cometer una conducta punible consumada o en grado de tentativa, puesto que si la conducta no alcanza al menos la fase de ejecución, no puede predicarse la responsabilidad penal del inductor. Frente a este elemento, ya hemos dado por acreditada a lo largo de las páginas las conductas punibles por las cuales se convocó a juicio en calidad de determinador al señor Álvaro Uribe Vélez, consistente en 3 sobornos de la actuación penal, cuyos sujetos pasivos corresponden a Juan Guillermo Monsalve Pineda, Carlos Enrique Vélez Ramírez y Euridice Cortés Velasco, quienes recibieron ofertas primero y sumas dinerarias, 56.700.000 pesos, entre otras sumas, para que faltaran a la verdad. Del mismo modo, 2 delitos de fraude procesal ejecutados en virtud de los memoriales espurios radicados en la Corte Suprema de Justicia, previo a proferirse el auto inhibitorio del 16 de febrero del 2018, con el cual se buscaba se profiriera apertura de instrucción en contra de Iván Cepeda Castro, y los posteriores a esa decisión que buscaban su revocatoria, de los cuales igualmente se acreditó su mendacidad, conducta materializada a través de los memoriales suscritos por Carlos Enrique Vélez Ramírez, Fauner José Barahona, John James Cárdenas Suárez, Euridice Cortés Velasco, Juan Carlos Sierra Ramírez, Máximo Cuesta Valencia, Giovanni Alberto Cadavid Zapata y José Elmo José Mármol Torregrosa. Comportamientos de los cuales no queda duda que fueron cometidos por varios abogados particulares privados de la libertad que se unieron al designio criminal, contribuyendo activamente con actos concretos que facilitaron la ejecución de las conductas punibles en las que
se ubica Diego Javier Cadena Ramírez, quien, fiel a su apellido, se dedicó a encadenar personas, acciones y delitos, forjando un entramado delictivo en donde cada eslabón tenía un propósito asignado. Eso sí, con una consigna inquebrantable: resguardar la identidad del verdadero instigador, movidos no solo por el miedo, sino por una lealtad devocional que los llevó a proteger al cerebro del plan criminal, incluso a costa de su propia responsabilidad penal. No en vano, cada uno de ellos se tiene conocimiento, han sido vinculados a procesos por estos mismos hechos, y otros tantos, desconociendo el deber moral, constitucional y legal de decir la verdad, concurren a la majestad de la justicia, pretendiendo imponer su propio relato, en contravía del orden lógico de las cosas, emitiendo apreciaciones carentes de sustento probatorio, sentido común, incoherentes, tergiversadas, altamente contaminadas por sesgos, queriendo imponer a toda costa su verdad. En ese camino, aparte de cristalizar acciones tendientes a la materialización de los delitos, disfrazaron de honestidad sus dichos bajo el eslogan de, comillas, solo pedía que dijeran la verdad. Nosotros lo buscamos. Nos llegó una información importante que les generó la necesidad inclemente de buscar un abogado cercano al Señor. No lo conocían, solamente lo habían visto por televisión. Se declaran fervientes seguidores y conocieron del llamado a buscar testigos que lo defendieran de las infamias a través de redes sociales o de noticias. Ese afán por esconder la verdad generó en los testigos una distorsión de remembranzas, la presencia de una memoria selectiva sorprendentemente nítida respecto de hechos ocurridos hacía 7 años, pero contradictoriamente difusa en lo concerniente a acontecimientos recientes, aduciendo que no les despertaba interés, lo cual es acogido por la instancia. Estas inconsistencias, lo cual no es acogido por la instancia. Estas inconsistencias, más que un simple olvido individual, se erigen como un indicio de reconstrucción intencionada del relato en el marco de una estrategia común, que finalmente terminan por acreditar el engranaje urdido para esconder la verdad, testimonios planos que fueron ampliamente valorados tanto individual como conjuntamente, exponiendo en su momento las razones por las cuales en la sentencia se podrá determinar por qué no se le dio credibilidad. Frente al tercer elemento, es necesaria la existencia de un doble nexo de causalidad. De un lado, entre la acción del inductor y la decisión tomada por el autor, y de otro, entre esta decisión y la conducta efectiva realizada, de tal forma que se pueda predicar que la conducta punible del autor sea el resultado de la influencia psíquica del determinador. Para abordar este presupuesto es imperioso partir del propósito que acompañó al acusado, quien tiene muy arraigadas sus convicciones, las defiende con ahínco, que no se quebranta frente a las adversidades, reuniendo las características de un líder innato, lo que le ha permitido ocupar el cargo más importante en nuestra patria, quien para sostener su legado ha antagonizado a aquellos que no comparten o comulgan con sus firmes creencias, convirtiéndolos en enemigos, cuando realmente son discrepantes, o que por el ejercicio legal de sus funciones tuvieron que conocer de los procesos en los que bien fungía como denunciante o procesado. Tal es así, la figura de Iván Cepeda Castro se erige como su principal opositor, a quien señala tuvo noticias de él en los años 2008-2009, a través de un cónsul que le comentó había ido a Estados Unidos a cárceles con otros congresistas a visitar extraditados, lo que le sorprendió porque creía eran sus enemigos, considerando, comillas, que los enemigos de las vísperas son ahora sus contertulios, cierra comillas. Y recuerda una serie de acciones en su contra que lo llevaron a saber de él. Desde entonces han debatido en el Senado, nunca han conversado, tendría mucho que decir de lo que ha ocurrido con él. Como siendo presidente, lo llamaban de la Defensoría a notificarle había solicitado un carro en el que fue a merodear uno de sus predios. Sacó un libro sobre el ubérrimo tratando de sugerir vínculos con el paramilitarismo. Hizo campaña en el 2014 anunciando un debate en su contra, el que rechazaron en plenaria y lo revivió en la Comisión de Relaciones Exteriores por orden de otro de sus disidentes, el entonces presidente Santos, cuya amistad tilda de notoria, el que presidió Jimmy Chamorro, donde se enteró de los presuntos vínculos de este con el cartel de Cali y los ofrecimientos de beneficios en las cárceles. Agregó que en ese debate Cepeda Castro lo acusó de lo humano y lo divino. Lo vinculó con Pablo Escobar, lo acusó de participar en una junta de una empresa de Luis Carlos Molina, quien apareció como el financiador de los sicarios que asesinaron a Guillermo Cano.
debate que le dolió mucho y por esa época también se adelantaban diligencias judiciales con relación a la denuncia por él formulada durante los años 2012, 2013 y 2014, pero que solo se vino a resolver en el 2018, justo antes de las contiendas electorales. No entiende si esa actividad febril del senador Cepeda en su contra es porque cree que tuvo que ver con el asesinato de su padre, con quien por el contrario coincidieron en muchos temas, no sintió ni un solo irrespeto de su parte, porque él no tiene ningún odio personal, pero sí ha sido muy difícil. De ahí que ha tenido que verificar muchas informaciones que le han llegado con relación a ofrecimientos de beneficios por su parte. Estas confrontaciones se convirtieron en la motivación a trasladar a su determinado Diego Javier Cadena Ramírez, que lo impregnó de malquerencias y hacer todo para desacreditar sus incriminaciones, haciéndolo parte activa del plan que ideó. Esto no es una especulación, sino que deriva de las interceptaciones de las comunicaciones sostenidas entre ellos, donde podemos escuchar con precisión que a pesar de saber estaban intervenidos su puesta en escena, les jugó en contra, en la medida que estos mensajes que el procesado le transmitía con relación a Cepeda Castro, en el ID 2468694436, Cadena le estaba informando de las diligencias realizadas en la cárcel La Picota con relación a Juan Guillermo Monsalve, la suscripción de la carta de la retractación, lo que en su criterio, comillas, ayuda enormemente y va a esclarecer, pues que fue víctima de una falsa ilusión que le vendió ese senador. Frente a lo que el aquí procesado le responde, él fue presionado por Cepeda contra mí, cierra comillas, de tal manera que fabuló un plan que a pesar de sostener con firmeza a los señores defensores y el mismo abogado, ninguna intervención tuvo el procesado. Ello no corresponde con la realidad. Recordemos el ID 240014-509 del 12 de marzo del 2018. Doctor Diego, presidente, una cosa, dos cositas. Hay que ir adelantando la primera gestión para entrevistarme personalmente con ese señor y número dos, necesito que me envíe la declaración del señor de La Picota. Usted no me ha enviado y la estoy necesitando. Vos dos, ¿de quién, hombre? Vos tres, ese señor de La Picota que lo ha acusado en su proceso, este señor Monsalve. Vos dos, bueno, ya me pongo en eso. Yo creí que se le había mandado. Lo que hay de ese Monsalve, ya me pongo en eso, cierra comillas. El ID 24-523-3788 el 22 de marzo del 2018, en donde Diego Cadena le reporta al procesado. Presidente, buenas noches. Doctor Diego, ¿cómo va? Bien, presidente, me imagino que muy ocupado. Dándole, hombre, dándole bueno y mejorando, gracias a Dios. Presidente, ese señor no ha recibido el recado del abogado. Ayúdeme con eso, por favor, que quiero tratar de al menos dejarlo listo desde esta semana. Logré hablar con Jaime Lombana hace media hora. ¿Qué dijo? Que iba a mirar eso. Yo le dije, la urgencia, le dije urgencia, lo voy a volver a llamar mañana. Puntos suspensivos. Presidente, no, venga, le hago un recuento. Este tema de Lombana ya, eso quedó prueba superada. Simplemente es que este abogado le haga saber que yo voy de parte suya. Yo pude ir hoy y me contaron una cantidad de irregularidades que personalmente se las explico. Él está siendo muy presionado allá porque ya se filtró de que yo estaba yendo a hablar esa vaina. Entonces que le están diciendo allá que mucho cuidado, que cómo se le ocurre, que no haga eso. Entonces, ¿cuál es mi política? Coger las cosas en calientico, presidente, y resolverlas. Esa instigación se mantuvo a lo largo del proceso incubando en Cadena Ramírez esa idea malsana que todo provenía de la actividad desarrollada por Iván Cepeda Castro. Para ello recordemos el ID 264229-293, en donde se evidencia que el aquí procesado le interroga que si es verdad que el examen grafológico dio que eso lo firmó Areísa, que lo presentó a Luis Alfredo Ramos hoy. Eso va para la corte en el caso de Luis Alfredo Ramos y en el caso mío, porque él en la rectificación de Luis Alfredo, Areísa había dicho que Iván Cepeda le había ofrecido beneficios para que me acusara a mí. Entonces, como la corte dijo eso, que Areísa había negado eso, que ese papel no era de él, entonces con eso ayudó a que le dieran el inhibitorio a Cepeda y a que me compulsaran a mí.
¿Qué va a hacer la Corte ahora con ese peritazgo grafológico? Cierra comillas. Por eso, consciente de la actividad que había desarrollado, por instigación del procesado, Cadena le transmitía. ¿Qué va a hacer, presidente? Pues le puede inmediatamente iniciar un proceso a Cepeda, porque ese inhibitorio de él automáticamente se le cae y le arranca otro proceso. Inmediatamente, presidente, con esas declaraciones que viene, la que está pendiente por llegar, la de Carlos Vélez y la del video de la señora, vamos terminando. Ahí vamos reuniendo material probatorio. Esos sentimientos se extendieron hacia Juan Guillermo Monsalve Pineda, que a pesar de haber sido desde niño la persona que les prestó sus servicios en el predio de la familia, donde también laboraron sus padres y hermanos, su gran afrenta fue el haber ofrecido una entrevista al senador Iván Cepeda Castro. Por ello, al ser transmitida de manera clara e inequívoca, lo llevó a buscar múltiples espacios, declaraciones contrarias a la verdad, llegando a Cómbita, Boyacá, con el propósito de demeritar no solo a Iván Cepeda Castro, sino también a Mercedes Arroyave, a quien fugía de puente entre este y quienes solicitaban sus visitas, tal como se escucha en el ID 2991-65050. Y de paso también, en contra de Pablo Hernán Sierra García, el otro entrevistado que a toda costa se extendió la campaña para demarcarlo como miembro del bloque metro de las Autodefensas Unidas de Colombia, incurriendo en contradicción de querer presentarlo como ofendido por no haber podido ser merecedor como firmante del proceso de paz en el gobierno del procesado, pero asimismo los escritos recolectados dan cuenta que no hacía parte integrante de esa organización, porque solo se dedicaba al hurto de combustible, del que abastecería ese mismo grupo delincuencial, y así también lo recalcó en su testimonio al interior del juicio oral. Adicional, había rendido testimonio en el juzgado en Medellín, en el proceso contra su hermano Santiago, por información del Liscualo Restrepo supo que no se había desmovilizado. Por tanto, durante su gobierno se comunicó con las autoridades para que lo capturaran, teniendo especial cuidado de no revelar el plan urdido para obtenerle la copia y retractación de testigos, en la medida que muy conscientes eran de que sus teléfonos estaban interceptados. No de otra forma se explica que en la conversación del 22 de marzo del 2018 el procesado le comenta a Villegas Uribe que Monsalve no quería recibir a su abogado, entonces solicitaba su intervención para que le diera certeza que sí iba de su parte, cuando mucho tiempo atrás y de los chats aportados por Vicky Jaramillo, pudo tener conocimiento que esa reunión sí se había gestado, dama que realizaba el enlace entre Ricardo Nicolás, que recopilaba todos los reportes de Pardo Hachi en relación con las visitas a la Picota y era la encargada de reportarlos al procesado, tal como así claramente lo indicó Cadena Ramírez al iniciar la reunión con Gómez Sarmiento, a modo de advertencia cuando le ofrece el número celular de Cadena Ramírez a su interlocutor, le expresa, recuerde que la vulnerabilidad de nosotros, estos teléfonos los tienen interceptados. A su eterno rival, al que ya había logrado apocar con las retractaciones y misivas espurias obtenidas por su emisario, que terminaban afectando la honorabilidad de Iván Cepeda Castro en favor de sus intereses, se sumaron otros personajes del panorama nacional, como con los que discrepaba política o ideológicamente y que aprovechando el plan formulado decidió inmiscuir en la dinámica delictual maquinada por él y cristalizada por Diego Javier Cadena Ramírez y compañía. Entre ellos encontramos tres personalidades de relevancia: Piedad Córdoba, Montealegre Linet, Iván Velázquez Gómez y Barceló Camacho, claros pilares de oposición o que en el ejercicio de su deber funcional se constituyeron en antagonistas que debían ser borrados del mapa judicial o político. Inicialmente, de la versión del propio acusado, tenemos que a Piedad Córdoba la calificó como una persona destacada de la política antioqueña y después nacional con la que vivió entre soles y sombras, porque lo quiso y lo dio cuando salieron los escándalos, muy carismática y simpática, queridísima cuando cuando no entraban en divergencias, clara caracterización de lo que el encartado considera una opositora, a la que precisaba acallar, presentándose la oportunidad perfecta para ello, a través de la información que tenía frente a los acercamientos de la parlamentaria con los extraditables en una cárcel de Estados Unidos. Ante ello, contactó a Cadena Ramírez para transmitirle la nueva variante de su propósito.
indicándole en la interceptación 23 99 83 537 del 12 de marzo del 2018. Coja papel y lápiz, coja papel y lápiz. Aquí tengo papel y lápiz. Vos 2, Tuso Sierra. Sí, señor. Vos 2, extraditado por mi gobierno. Vos 1, sí, señor. Vos 2, hizo un acuerdo con los americanos, salió de la cárcel y lo dejaron en Estados Unidos. Sí, señor. Vos 2, tiene unos amigos en Antioquia, él es de por aquí. Vos 2, puntos suspensivos. Piedad Córdoba, Cepeda le ofrecieron beneficios que cuando saliera de la cárcel de Estados Unidos los mandaba a Suiza si me causaba a mí. Él les dijo que ni me conocen. Puntos suspensivos. Sí, señor, le estoy escuchando. Entonces le dice, el Tuzo insinúa que Julio le iba a hacer una entrevista para decir eso antes de elecciones, pero que quedaron, que Julio le dijo que la hacía después de elecciones para no alterar el resultado electoral. Si eso es verdad, quedó muy sentido con Julio, porque bastante daño me hicieron y porque aplazaron una cosa tan importante para mí. Como eso, entonces lo que yo no sé, yo no quiero mencionarle nada a Julio, por ahora porque hago un daño con eso del Tuzo Sierra. No sé si esperar hasta el 2 o 3 de abril, que él tiene esas audiencias sobre Jorge León Sánchez, pero quería que usted pensara muy bien el tema a ver qué manejo se le da. Presidente, mi sugerencia es la siguiente. Cuando yo contacte a este señor para que nos esclareciera mediante una declaración extrajuicio, él me mandó esta razón, puntos suspensivos. La conversación que se translitera es de cardinal significancia para la decisión que se profiere porque saltan a la luz ingredientes indispensables de la influencia de Álvaro Uribe Vélez sobre el abogado. Lo primero, dictarle la nueva misión que debería emprender, esta vez respecto al episodio Tuzo Sierra, bosquejándole el contexto factual sobre una reunión surtida en su contra, en la que tomó partido sus enemigos naturales, Piedad Córdoba e Iván Cepeda Castro, quienes supuestamente ofrecieron beneficios cuando los privados de la libertad salieran de las cárceles de Estados Unidos. Se lo acusaban a él, premisa que, como ya se advirtió, no corresponde con la verdad, según los dichos conjuntos de Cepeda Castro, Rodrigo Lara Restrepo y Salvatore Mancuso Gómez. Esa proyección volitiva del determinador a determinado se exacerba si tenemos en cuenta que el acusado admite con vehemencia que sus abogados Jaime Granados Peña y Jaime Lombana Villalba no son capaces de obtener un video de la persona que soporta las incriminaciones en contra de los parlamentarios, pese a que era el mismo Uribe Vélez quien lo pedía. Ese hilo conductor es definitivo en que el profesional de derecho proceda a obtener las cartas mendaces, acudiendo a los terceros requeridos para el designio inicial del instigador. Por ello, incluso propone contactar a Sierra Ramírez para que allegue una declaración extrajudicial y asegurar la verdad, presidente, porque ya luego empiezan los ofrecimientos de terceras personas. Eso hay que cogerlo calientico y asegurarlo, cierra comillas. De tal suerte que esa es una breve muestra de decenas que subyacen sobre la influencia del actor frente al fraude procesal que cristalizó Diego Javier Cadena Ramírez con la obtención de los memoriales del 1 de agosto y el 20 de diciembre del 2018, que fueron arribados a la Corte Suprema de Justicia para retrotraer el auto inhibitorio proferido en favor de Cepeda Castro, con el palmario afán de hacer incurrir en error a la alta corporación sobre hechos que hasta la saciedad se ha colegido no correspondían con la realidad. Dentro de esa escala se ha validado el doble hecho de causalidad entre la acción del inductor en el evento de Tuzo Sierra al conducir a Diego Cadena hacia un cometido de venganza, la obtención de providencias judiciales contrarias a la ley que lo beneficiaran y afectaran a sus contrincantes políticos Iván Cepeda Castro y Piedad Córdoba. Injerencia energética que llevó al abogado a la decisión de delinquir incluso en contra de los principios que juró proteger como profesional del derecho. En ese entramado delictual que supuso el evento en Norteamérica y al apreciar los frutos obtenidos de fulminar la credibilidad de sus disidentes, concluyó que el insumo podría ser implementado en contra de sus otros opositores en una nueva misiva, ubicando nuevos actores destinatarios de las malcreencias del aquí acusado, esta vez embistiendo en primer momento en contra de Iván Velázquez Gómez, un colega con el que por décadas creyó los alejaba una posición y militancia contrapuesta del movimiento estudiantil de la Universidad de Antioquia.
tal como lo develó en vista pública y que representaba la institucionalidad y el trabajo de la Administración de Justicia, sobre el que innumerables reparos ha fragado siempre a lo largo de su trayectoria, hecho que lo posicionó como uno de los objetivos a remover del camino, para erigir sobre su descrédito el supuesto entrampamiento que se surtía en su contra desde la Judicatura. Asimismo, la Fiscalía General de la Nación, como parte de la rama judicial por mandato constitucional, el artículo 249 de la Carta Política, también fue alcanzada por ese ánimo revanchista, esta vez en los dirigentes del momento de los hechos, el fiscal y vicefiscal general, doctores Eduardo Montealegre Linet y Jorge Perdomo Torres, que como destinatarios de la embestida se les impuso ejercer sus roles desde la corrupción, ofreciendo 100 millones de pesos por obtener declaraciones que atentaran contra Uribe Vélez, cuando lo validado en sede de juicio oral es que los funcionarios no actuaron de manera contralegem y todas sus actividades se enmarcaron en las facultades que la ley les concedía. Ese proceder no se aprecia anómalo, pues la enemistad manifiesta entre Montealegre y Linet no solo fue advertida por los asistentes a la audiencia pública, sino abiertamente reconocida por el justiciable que, en su testimonio, evocó que su relación con el doctor Eduardo tuvo 3 etapas, una muy cercana, otra que no entendió durante la segunda parte de su periodo como fiscal general, cargada de matices políticos en contra de su partido, y la última, donde el funcionario permanece enrabiado con el actor. De ahí que es palpable que por el resentimiento se canalizara las intenciones ofensivas en una sola jugada que neutralizó a toda la cúpula enemiga. Por otra parte, la ofensiva contra la Fiscalía General de la Nación se concretó desde 2 flancos distintos, no solo en el episodio del Tuzo Sierra, sino también en el evento de Hilda Niño Farfán, sobre el que se absuelve por falencias en la construcción de los hechos jurídicamente relevantes, en detrimento del principio de congruencia. Empero es el fiel retrato del mismo proceder inductor en el que Uribe Vélez conllevó a cadena a configurar la conducta punible de soborno, conclusión que se alcanza con la interpretación 25, 31, 33, 3, 31. Presidente, ¿cómo está? Buenos días. Doctor Diego, ¿cómo le ha ido? Todo bien y mejorando, presidente. ¿Y usted? Bueno, bien, hombre, bien, defendiendo ayer las carreras para presentar esa respuesta en el Consejo de Estado, hombre. ¿Y ahí qué? ¿Qué ha pasado? No veas, es que hay un abogado tunjano boyacense. Estudió en la Universidad de Antioquia y me tiene afecto. Él fue representante por el Partido Conservador, siendo yo senador. Ayer se fue al Senado a decirme esto, que él tiene una familia en Boyacá y que por un problema una niña que era fiscal o jueza está en la cárcel del Buen Pastor, una niña Jenny, sí señor, y que ella quiere contar algo que supo muy grave contra mi hermano y contra mí, a quien mandáramos al Buen Pastor a hablar con ella. Regálame, deme un mensaje de texto, presidente. La información yo me la encargo del de trámite, cierra comillas, de tal suerte que la conversación evidencia que la información muy grave no solo se comunicaba, sino que sugiere la necesidad de actuar, generando una expectativa de ejecución como un mecanismo de inducción indirecta, propia de la determinación. No de otra manera Cadena Ramírez hubiera tomado partido para recaudar los memoriales de Hilda Niño, asumiendo la responsabilidad de llevar a cabo la acción. En tanto, fueron esos móviles efectivos los que llevaron a Diego Cadena a adelantar un proceder en contra de la norma, acreditando el doble vínculo causal, de una parte la conducta del inductor y la decisión influenciada que adoptó el autor en el trasegar criminal. Quinto, en cuanto al cuarto elemento, esto es que el de inductor carezca del dominio del hecho, se hace referencia a que el autor material se encuentre en la posibilidad real de materializar, detener o interrumpir la acción típica. Es decir, el ejecutor es quien finalmente decide cómo, cuándo y dónde realizará la acción, mientras que el instigador hace un aporte esencial a la materialización del plan delictivo. Este no será tratado como partícipe, sino como coautor. Es fundamental tener en cuenta que, no obstante el poco manejo jurídico que tenía Diego Javier Cadena Ramírez frente a los intereses del procesado, era la persona que se encargaba de esos trabajos que sus abogados no hacían, como bien lo aceptó el doctor Lombana Villalba, que no gusta de ir a centros carcelarios. Entre tanto, Diego Javier inició todas esas labores,
asintió a La Picota a reunirse con Juan Guillermo Monsalve, al Palmira, donde se entrevistó y llegó a un acuerdo con Carlos Enrique Vélez. Luego fue a Cómbita, Boyacá, donde por intermedio de Ángela López recolectó escritos que lograron derruir lo vertido por Pablo, lo vertido por Pablo Hernán Sierra García y Juan Guillermo Monsalve Pineda. Así también lo hizo con Eurídice Cortés Velasco y Juan Carlos Sierra Ramírez. Las actividades referidas no contaron con la participación directa del procesado ni en la forma ni en el grado que las circunstancias exigían. En primer lugar, debido a que por la alta notoriedad pública de la que goza, le resultaba difícil involucrarse en tales conductas sin riesgo de ser descubierto, lo cual hubiera comprometido gravemente su imagen, dada la naturaleza reprochable de los hechos. Esa distancia operativa se evidencia incluso en el lenguaje empleado por quienes interactuaban con su presunto intermediario, Diego Cadena Ramírez, quien jamás lo mencionaba por su nombre propio, refiriéndose a él únicamente como el presidente. De igual forma, en las interceptaciones telefónicas es posible advertir que los intervinientes aludían al procesado mediante apelativos como el presidente, el ex, el viejo o su papá, su jefe, evitando identificarlo de manera explícita. La única excepción fue Carlos Enrique Vélez Ramírez, quien con mayor atrevimiento afirmaba que, comillas, la plata venía de Uribe. Cierra comillas. Y hasta la saciedad los señores defensores han promulgado que su prohijado nunca pidió mentir, que siempre exigió dijeran la verdad. Son circunstancias que no podía ser, porque como lo indica la jurisprudencia, ya no actuaría como partícipe, sino cambiaría coautoría. Por tanto, no requería ni siquiera trasladar a su determinado la forma en que debía obtener esos testimonios espurios, falaces, porque su único objetivo, como se revela, era acreditar ante el alto tribunal su especial teoría del caso, no otra diferente que los entrevistados eran mentirosos, que Iván Cepeda Castro había urdido un plan criminal en su contra, como también todos aquellos con quienes tenía diferencias, tanto políticas, ideológicas, como por el rol que cumplían. Intención de cometer una conducta que no nació, como también se quiso hacer creer, de Diego Javier Cadena Ramírez, y que fue quien buscó al procesado, porque no es gratuito que todos aquellos contra los que se enfiló al ataque correspondan precisamente a quienes siempre ha considerado sus adversarios, sentimientos que no alberga Diego Javier Cadena, quien incluso ofrecía entrevistas al periodista que no está dentro de los amigos del procesado. Tampoco puede considerarse legítima que esas verificaciones que dice encargó a Diego Javier Cadena Ramírez se enmarquen dentro de su estrategia en pro de su derecho a defensa, porque no se niega, es una prerrogativa que le asiste en su calidad de acusado, no obstante debe ejercerlas por las líneas legales, teniendo un límite en los derechos ajenos. De lo contrario sería tanto como aceptar que como su interrogatorio lo rinde exento de la gravedad del juramento, comillas, la Corte ha dicho que la prerrogativa de no autoincriminación no presupone el derecho a mentir, toda vez que si el Estado, como titular de la carga de la prueba, le compete verificar o desvirtuar las manifestaciones que en la indagatoria hace el procesado, cuando ocurre lo último debido a que la diligencia de descargos, como ya se dijo, no es solo medio de defensa, sino la prueba, se consolidan efectos en el operador judicial. Puede extraer por medio del tamiz de la práctica probatoria, aunque resulten perjudiciales a los intereses del procesado, luego nada se opone a que cuando se compruebe que sus manifestaciones fueron contrarias a la verdad, se edifiquen a través de las mismas las correspondientes inferencias cuya fiabilidad e incidencia en la respectiva situación jurídica estará determinada por el grado de armonía y convergencia que tengan en relación con los medios probatorios, cierra comillas. Baste concluir sobre este presupuesto que resultaba apenas lógico, coherente, que los sujetos pasivos de las conductas delictivas investigadas, así como los eslabones que en su camino utilizó, no pudieran confirmar o aducir que Álvaro Uribe Vélez les ofreció dinero, dádivas o utilidades a cambio de mutar su versión, elaborar documentos falaces, conseguir nuevas piezas en el engranaje delictual, porque de haber procedido de esa manera, su título de imputación hubiera variado de participación a coautoría. Asimismo, ninguna injerencia del conducto adoptado por Diego Cadena para consumar el pedido de su determinador desdice de la responsabilidad predicada del procesado, toda vez que el rema de la figura de participación lo extenera de las actividades concretas desplegadas para efectuar el comportamiento contra ley.
Por tanto, no era necesario que conociera con anticipación a través de qué medios se iban a obtener estos testimonios falsos, si era de manera coercitiva, remunerada o sin ningún tipo de presiones, porque la forma como se iban a obtener solo partía de la voluntad del autor, quien tenía la capacidad de actuar o no actuar, comprender la ilicitud y trazar el plan específico para lograr dar cumplimiento a la tan mentada expresión: proceda, doctor Diego, que usted hace las cosas bien. También no era necesario que el procesado pretendiera en este acto procesal y ante este estrado mostrarse como una persona de bajos recursos, porque ni era necesario acreditar que efectivamente fue la persona que desde sus bolsillos, presuntamente, saliera el dinero con el que presuntamente se coercionaba a testigos. No obstante, la censura de la defensa contractual tampoco estaría llamada por esperar, porque como se ha dejado suficientemente decantado, el procesado sí sabía de todo el actuar de su determinado. A diario se le emitía un reporte pormenorizado de todo lo ocurrido y daba órdenes para perfeccionar ese plan, que no era otro diferente a radicar estos escritos falaces ante la Corte Suprema de Justicia para obtener una providencia que resultara provechosa para sus intereses. Ergo, su desconocimiento sobre lo que gestaba a sus espaldas es una tesis que la judicatura rechaza sin ambages. En ese orden, resultaba incompatible con la lógica del caso aceptar que una persona que se ha caracterizado por ejercer control férreo sobre cada órbita de su vida personal y judicial, que como ya se iteró, recibía un reporte periódico sobre los asuntos que le concernían no solo a Diego Cadena Ramírez, sino de todos con quienes se relacionaba, lo que se acredita con el testimonio de Fabián Rojas, Hernán Darío Cadavid Zapata, Juan Manuel Daza Iguarán, Victoria Eugenia Jaramillo, entre otros. Incluso fue evidente en el juicio oral con los profesionales que ejercen su defensa técnica, pretenda ahora ampararse en la figura de la ignorancia deliberada, cuando sus características de personalidad excluyen la posibilidad de un desconocimiento real, robusteciendo así la hipótesis acusatoria de que no solo sabía, sino que toleró o promovió lo que convenientemente ahora intenta disimular bajo la sombra de la omisión consciente. Por último, el determinador debe actuar dolosamente. Su dolo debe estar dirigido de un lado a la provocación de la resolución delictiva y de otro a la ejecución de la conducta típica por el autor material, incluidos los elementos subjetivos y la realización del resultado típico. Finalmente, no cabe duda que el procesado conocía lo ilícito de su proceder. No de otra manera puede explicarse que no lo hiciera directamente o a través de sus juristas, con los que siempre había contado, quienes, valga resaltarlo, llevan el conocimiento de los asuntos más delicados de su vida, y pese a ello optó por inducir a un abogado emergente, carente de las actitudes que se esperan de un litigante de prestigio, ansioso de reconocimiento profesional, a que materializara esas acciones que por su condición de figura pública no podía ejecutar de propia mano, instrumentalizándolo hacia el designio criminal de inducir en error a la administración de justicia, obteniendo bajo promesas y dádivas que faltaran a la máxima, a la verdad, y no contento con ello, radicarlas no ante cualquier juez, sino ante la máxima corporación de la justicia ordinaria. A modo de colofón, se ha evidenciado que aquel que se presentó como víctima de un elaborado complot presuntamente orquestado por Iván Cepeda Castro, Juan Guillermo Monsalve Pineda, Pablo Hernán Sierra García, Carlos Enrique Vélez Ramírez, Iván Velázquez Gómez, Eduardo Montelegre Linet, Jorge Perdomo Torres, José Luis Barceló Camacho, César Augusto Reyes, Piedad Esneda Córdoba Ruiz, a través de la manipulación de testigos, ofrecimientos indebidos y construcción de relatos falsos, en un giro probatorio terminó develando el verdadero arquitecto de esa misma estrategia que se denunció, una maniobra que a la inversa atribuyó a sus contradictores cuando él mismo la ejecutaba desde las sombras en una suerte de espejo distorsionado, donde el victimario se disfrazaba de víctima. Así las cosas, se concluye, se ha acreditado más allá de duda razonable que Álvaro Uribe Vélez determinó dolosamente a Diego Javier Cadena Ramírez en la ejecución de los delitos de soborno en actuación penal en concurso homogéneo y fraude procesal en concurso homogéneo. Con estos comportamientos queda claro también que afectó gravemente el bien jurídico de la Administración de Justicia, el bien protegido tanto por el delito de soborno en la actuación penal como por fraude procesal. Y que, como ya se ha resaltado,
el mismo no se ejerció contra cualquier juez, sino que fue directamente contra la Corte Suprema de Justicia. Por manera entonces que con esa incursión en esas conductas punibles, repítese, se afectó el bien jurídico de la recta e impartición administración de justicia, comportamientos de los cuales obviamente el señor Álvaro Uribe Vélez sabía lo ilícito de su actuar. No obstante, y en su condición de máxima autoridad que tuvo el honor de regir los destinos de nuestro país, pues incurrió en estos comportamientos que de esa manera pues ha mandado también un mensaje a la sociedad muy negativo para las futuras generaciones que ven en estas conductas pues el comportamiento que una persona de los connotables cargos a los cuales ha accedido, pues también, repítese, no es un buen ejemplo. En esas circunstancias, pues no queda otra alternativa diferente a la instancia concluir que la Fiscalía General de la Nación ha acreditado la existencia de la conducta punible y la participación en calidad de determinador del señor Álvaro Uribe Vélez en las conductas punibles de fraude procesal en concurso homogéneo respecto de los comportamientos a los cuales se ha hecho referencia, en los que se incurrió previamente a emitirse el auto inhibitorio del 16 de febrero del 2018 y los relacionados posteriormente. Igualmente en las conductas punibles de soborno en actuación penal respecto de los testigos Juan Guillermo Monsalve Pineda, Erudice Cortés Velasco y Carlos Enrique Vélez Ramírez, y por tanto obliga a esta instancia a anunciar en contra del señor Álvaro Uribe Vélez un sentido del fallo de carácter condenatorio por las conductas punibles de fraude de soborno en la actuación penal, repito, en concurso homogéneo en 3 oportunidades y en concurso heterogéneo en relación con el fraude procesal también respecto de los actos ejecutados previo a la emisión del auto inhibitorio y posterior, realizado también a través de varios actos en los que presuntamente se pretendía, hacer incurrir a la Corte Suprema de Justicia. Así también se anuncia un sentido del fallo absolutorio en relación con el delito de soborno respecto del evento de Hilda Niño Farfán. Ahora se dice el artículo 450 que el juez al momento de anunciar el sentido del fallo debe pronunciarse en relación con los mecanismos sustitutivos o la privación de la libertad. En virtud del artículo 450 de la Ley 906 de 2004, corresponde al juez de conocimiento, al momento de anunciar el sentido del fallo, ordenar la detención del acusado declarado culpable que se halle en libertad, cuando ello resulte necesario. No obstante, tal facultad también puede ser diferida hasta el proferimiento de la sentencia, sin que haya operado la ejecutoria del fallo de responsabilidad, tal como la Corte Suprema de Justicia lo ha sostenido recientemente, comillas. Además, la Corte Suprema de Justicia en su jurisprudencia ha indicado que el hecho de que la orden de captura no se haya anunciado al momento de pronunciarse el fallo no impide que dicha orden sea emitida en la sentencia cuando la condena sea por pena privativa de la libertad y no se concedan subrogados penales. Así lo estableció en varias sentencias en las que reafirma que la ejecución de la pena y las órdenes relacionadas con ella deben ser cumplidas sin dilación para garantizar la efectividad de la sentencia condenatoria. Se ha subrayado que si el juez no ordena la captura de inmediato, esta debe ser dispuesta por el Tribunal de Apelación sin que el recurso suspensivo pueda afectar el inicio de la ejecución de la pena. Por mandato del anterior precepto, se hace necesario que los jueces observen que
En los términos de la Ley 906 de 2004, la ejecución de la sentencia y las órdenes que en ella se impartan, especialmente cuando se condena a un procesado a pena privativa de la libertad y se le nieguen subrogados u penas sustitutivas, resulta imperativo que la privación de la libertad se ordene en el mismo momento en que se anuncia el sentido del fallo. Dicho en otras palabras, cuando un acusado en contra de quien se anuncia un fallo de condena que conlleva la imposición de una pena privativa de la libertad cuya ejecución no tiene que ser suspendida, los jueces deben cumplir la regla general consistente en disponer su captura inmediata. ¿Para qué? Empiece a descontar la sanción impuesta y si tal mandato lo incumple el ACU, se debe impartir el correctivo por el AQUEN. Cierra comillas, de tal suerte que la instancia deferirá la definición de emitir o no orden de encarcelamiento respectiva, basándonos en dos hechos a saber. Inicialmente, para permitir a las partes e intervinientes especiales intervenir en el traslado del artículo de que trata el artículo 447 del Estatuto Rituario y que se puedan tener las condiciones individuales, familiares, sociales, modo de vivir, antecedentes de todo orden del señor Álvaro Uribe Vélez. Asimismo, la probable determinación de la pena aplicable y la concesión de subrogados, porque tal como lo ha decantado la Corte en recientes pronunciamientos, tal postura puede resultar mayormente garantista, toda vez que en las estimaciones de los sujetos procesales puede dotar de mayores insumos a la judicatura y adoptar una decisión acorde con los petitum elevado. Así se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia en la SU 220 del 2024. Además, de otro lado, el segundo aspecto a evaluar es que por las conductas por las que se profiere condena contra Uribe Vélez, esto es soborno en la actuación penal y fraude procesal, cuya punición parte de un monto superior a 4 años e inferior a 8, en tanto el acusado indistintamente de la pena que se impondrá, se hace merecedor de la prisión domiciliaria como sustitutiva de la pena de prisión, acogiendo la pacífica postura del alto cuerpo colegiado que sobre el particular ha establecido. Tal razonamiento, comillas, no sobra precisarlo. Consulta la posición pacífica de esta sala, plasmada en el auto AP 3498 del 2023, en el que se reiteró lo expuesto en la SP 3050 del 27 de julio del 2021, radicado 58743. En realidad, la interpretación sí parte de un error porque dicha norma, el artículo 38B del Código Penal, prevé que el referente para establecer si se cumple el presupuesto objetivo del sustituto penal no es el monto de la pena efectivamente impuesta, sino el de la prevista legalmente. La postura de la censora deviene entonces de una incorrecta intelección del citado canon, porque considera que para otorgar la prisión domiciliaria resulta suficiente que la pena infligida en la sentencia no supere los 8 años de prisión. Sin embargo, la citada disposición no demanda tal postulado y por el contrario es clara al sostener que el guarismo a analizar es la pena mínima fijada en la ley para el delito por el cual se da la declaratoria de responsabilidad, es decir, resulta irrelevante el monto de la sanción privativa de la libertad individualizado o finalmente impuesto, cierra comillas. Así las cosas, entonces, anunciado el sentido del fallo, señora fiscal, tiene usted el uso de la palabra para que se pronuncie en relación con las circunstancias a tener en cuenta al momento de dosificar la pena y conceder los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad, conforme al artículo 447. Gracias, su señoría. Conforme al traslado y escuchado el sentido de fallo, efectivamente el mismo señala la ley 906, lo es con el fin inicial de señalar las condiciones individuales, familiares, sociales, modo de vivir y antecedentes del culpable. Frente a este aspecto, como lo ha señalado usted, ante la renuncia al derecho de guardar silencio por parte de la persona aquí acusada, Álvaro Uribe Vélez, las mismas son conocidas ampliamente. Frente a la probable determinación de la pena, su señoría, tenemos
que efectivamente su sentido de fallo lo es por un concurso de conductas punibles, soborno en la actuación penal, del artículo 444A en concurso homogéneo por 3 eventos y en concurso heterogéneo por el delito de fraude procesal, artículo 453 por 2 eventos. Entonces, su señoría, para la tasación de la pena debe tenerse en cuenta lo normado en el artículo 31 del Código Penal frente al concurso de conductas punibles, en donde se establece que para eventos como el aquí presente, la persona será sometida a la que establezca la pena más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto. Y para la individualización de la pena, su señoría, debemos tener igualmente que fueron establecidos y probados en este juicio las circunstancias de menor punibilidad del numeral primero del artículo 55 y las de mayor punibilidad del artículo 58, posición distinguida, numeral noveno, y la coparticipación del numeral décimo. Y esos aspectos son fundamentales con base en lo normado en los parámetros del artículo 60 y 61 del Código Penal, en donde al momento de individualizar la pena se establecen los cuartos punitivos en los cuales debe ubicarse su señoría. Tanto el delito de soborno en la actuación penal como fraude procesal establecen unos parámetros de la pena de prisión de 6 a 12 años, una pena de multa que es mayor para el delito de soborno en la actuación de 50 a 2.000 salarios mínimos legales mensuales, mientras que para el fraude procesal es de 200 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales. Así las cosas, como le establece el artículo 61 del Código Penal, al concurrir circunstancias de menor punibilidad, una, y dos, circunstancias de mayor punibilidad, legalmente corresponde la fijación de la pena en los cuartos medios, que una vez realizado los cálculos correspondientes corresponden a lo siguiente. La pena para los dos delitos, soborno en la actuación penal y fraude procesal, van de 6 a 12 años, lo que es lo mismo de 72 meses a 126 meses. Fijado el ámbito punitivo correspondiente, tenemos que los cuartos medios tienen una movilidad entre 90 meses más un día hasta 126 meses. Su señoría, teniendo en cuenta los parámetros fijados en el inciso tercero del artículo 61, considera la Fiscalía que aquel balance de la justicia al momento de señalar la pena, pues parte de 90 más un día, 126 días, y como quiera que concurre una circunstancia de menor punibilidad y dos de mayor punibilidad, se considera que la pena aplicable para este caso frente a uno de los delitos es de 108 meses. Y como quiera que nos encontramos frente a dos delitos adicionales de soborno en la actuación penal y 3 eventos de fraude procesal, ruego que se aplique el artículo 31 y se haga el aumento de la pena de prisión en otro tanto. Frente a la pena de multa, al hacer el mismo ejercicio de cuartos punitivos, tenemos que frente al soborno en la actuación penal, ese equilibrio de la balanza que se considera conforme al inciso tercero del artículo 61 sería de 1.025 salarios mínimos legales mensuales, mientras que para el fraude procesal sería de 600 salarios mínimos legales mensuales, por lo que la ponderación sería en aumentar otro tanto sin ser superior a los 600 salarios mínimos legales, es decir, de 1.025 aumentar máximo 600 salarios mínimos legales. Frente a la pena de interdicción de derechos y funciones públicas, inhabilidad que se establece para el fraude procesal, pero no para el soborno en la actuación penal, ruego a usted hacer aplicación del inciso segundo del artículo 52 del Código Penal, que establece que esta pena es accesoria
cuando se impone una pena privativa de la libertad de prisión. Eso es la ponderación que realiza la Fiscalía y que respetuosamente presenta a usted como pretensión punitiva en este evento. Muchas gracias por el uso de la palabra, señora juez. Doctor Reinaldo, el doctor Reinaldo. Los apoderados de las presuntas víctimas. Su señoría, en nombre de las víctimas y sus apoderados, nos acogemos a lo presentado por la señora fiscal aquí presente. Nada más. Señor delegado del Ministerio Público, doctor Cuadros. Gracias, señoría. Conforme a las previsiones del artículo 447, el traslado que se nos corre, el Ministerio Público únicamente puede conceptuar en relación con las garantías que se le ofrezcan al procesado en relación con su privación de la libertad, en la medida en que los desarrollos jurisprudenciales que sobre el tema se han hecho obligan a que el juez siempre tenga en cuenta la medida que resulte más favorable en relación con la privación de la libertad y su proporcionalidad frente a la pena que se va a imponer. En este sentido, como usted misma lo ha venido reseñando desde el inicio de esta diligencia a tempranas horas, el comportamiento del procesado ha sido el de su vinculación con el orden de la audiencia, ha participado de la gran mayoría de ellas. Así lo ha hecho de forma presencial y virtual, dadas las autorizaciones que usted misma ha concedido, y en relación con los presupuestos para que sea concedida la prisión domiciliaria, usted misma ha hecho alusión a que por el quantum de pena, que es el fijado en la ley, más no es el que efectivamente se imponga, se haría merecedor a esa privación en esas condiciones. Por último, tener en cuenta los precedentes también que exigen o que habilitan al juez para que esas determinaciones se puedan adoptar en el curso de la sentencia y no desde el anuncio del fallo, aunque es posible, pero también la otra forma es viable según la favorabilidad que ha encontrado la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias, señora juez. Doctor Jaime Enrique. Indicarle que, descorriendo el traslado del 447, es claro que se mantiene incólume la presunción de inocencia hasta no mediar una decisión condenatoria que tenga firmeza jurídica. Teniendo en cuenta el carácter rector del artículo 7º, que usted además citó en el transcurso de la audiencia de hoy, pues rige para todo el procedimiento, y eso cubre la etapa en que nos encontramos. Es decir, que a pesar de su sentido del fallo condenatorio, en lo que se relaciona con el soborno de actuación penal, en un concurso de 3 eventos que usted analizó, y otro en concurso homogéneo y otro heterogéneo en relación con el fraude procesal, y la absolución en relación con el soborno de simple, en el caso del evento de Isla Niño, y entiendo que también la absolución en relación con el caso del episodio de Pacho Cundinamarca de Jalito Mosquera, que aunque no lo expresó así con toda claridad, lo entiendo derivado de su argumentación, pues no es menos cierto que a pesar de ello se mantiene esa presunción de inocencia. Y eso le da sentido, de todas maneras, que como lo ha dicho la jurisprudencia de la Corte Suprema más reciente, que citaré más adelante, se tenga que establecer un criterio de ponderación, de razonabilidad, en donde se privilegie la libertad, ante todo, de quien ha comparecido, como en este caso usted mismo dio cuenta al instalar esta audiencia durante todo este proceso, y particularmente además asumiendo directamente no solo su presencia, sino su defensa material, declarando en su defensa y alegando también en este proceso el doctor Álvaro Uribe Vélez. Ahora bien, este artículo 447 establece que se debe analizar, entre otros factores, acerca de las condiciones individuales, familiares, sociales, modo de vida y antecedentes de todo orden. Todo para que, dentro de la filosofía que inspira el artículo 447, que estaba un poco pensado en lo que en otras latitudes se denomina el informe presentencia, le permita a usted, en esa tarea
que tiene que hacer ahora de dosificación punitiva, entrar a analizar estos factores. Ciertamente, en esas consideraciones, su señoría, me parece que aun cuando la señora fiscal ha dicho que por la notoriedad pública del doctor Vélez y por sus propias declaraciones rendidas en su testimonio en este juicio, ahí se desprenden algunas de esas circunstancias, no es menos cierto que la defensa está habilitada para poder, en un término obviamente breve, razonable, aportar, dado este sentido del fallo y la hora en que nos encontramos, esos elementos que permitan hacer referencia a lo que dicen las voces de este artículo 447, a fin que en la medida en que usted los tenga a su consideración, pueda eh, eh, analizarlo para los efectos de ese ejercicio de dosimetría penal y de la concesión, que es lo más importante, del subrogado de la prisión domiciliaria, que como usted bien ha dicho, conforme además al parecer ya pacífico jurisprudencial, se tiene en cuenta no la pena a imponer, sino los cuantos mínimos previstos en los delitos, en este caso del soborno de testigo de actuación penal y fraude procesal, que en ambos la pena mínima es 6, que está dentro del límite de 8 años que establece nuestro artículo 38b en armonía con las otras normas que regulan la materia. En ese orden de ideas, su señoría, solicitaría como primera petición un plazo breve de 24 horas simplemente para aportar estos elementos que le permitan a usted a tenerlo eso presente a fin del ejercicio dosimétrico respectivo. Aparte de ello, su señoría, quisiera también hacer mención que frente a el tema ya no de la concepción del subrogado, que está claro que usted ya también lo ha anunciado, el señor agente del Ministerio Público de la misma manera, y que es pacífico ese parecer, es importante tener presente que a efectos de la determinación de una eventual o hipotética orden de captura para cumplir la sentencia por imponer, que además no estaría ejecutoriada, la jurisprudencia más reciente ha establecido, no solamente a partir de lo que ha dicho la Corte Constitucional en la sentencia de unificación 220 del 24, con ponencia de la magistrada Natalia Ángel, sino también en relación con la circunstancia como lo ha interpretado la honorable Corte Suprema de Justicia recientemente en la sentencia STP 732 del año 2025, del 23 de enero del año 2025, con ponencia del magistrado Diego Eugenio Corredor Beltrán, y especialmente en la medida en que en esta decisión de la Honorable Corte Suprema de Justicia, haciendo un análisis de la jurisprudencia además constitucional, considera en lo fundamental lo siguiente que quiero tratar de citar de la manera más exacta. En primer lugar, establece que efectivamente, retomando lo que ha venido diciendo la Corte Suprema de Justicia en Sala Penal desde el año 2023, particularmente en la STP 8591 de ese año 2023, del 23 de agosto, radicado 130-847, en este proveído de este año de ponencia del magistrado Corredor Beltrán, establece ni más ni menos la necesidad de entender, y esto es muy importante, textualmente lo que se dijo. Allí dice textualmente la Corte Suprema de Justicia que el encarcelamiento de quien está en libertad no opera de manera automática ante el anuncio del sentido condenatorio de la sentencia, pues su disposición, en todo caso, requiere un mínimo de argumentación sobre la necesidad. Esto es, las razones básicas que llevaron al juez a disponer la privación de la libertad en esta fase y que soportan la emisión de una de captura inmediata. También se indicó, dice la Corte Suprema de Justicia, que el juez podía tener en cuenta, además de la negativa a subrogados, que en este caso sí se daría uno de ellos, los antecedentes de evasión procesal
de acciones dilatorias, comparecencia forzada o conducción policial, así como el riesgo de la administración de justicia. De manera que, con independencia de las discrepancias en esta materia, frente a la hermenéutica del artículo 450 de la Ley 906 del 2004, concluyó la Honorable Corte Suprema de Justicia que desde esta prohibido el año 2023 ya citado, ya no resulta procedente ni constitucional la emisión de capturas automáticas e imperativas. Por tanto, en todos los casos se muestra necesario suplir con un estándar mínimo de motivación que ofrezca mayores insumos para debatir sobre la misma y por contera permita en ocasiones no privar la libertad a quien no viene encarcelado por cuenta del proceso, justamente por no hallarse razones para ello. En ese orden de ideas, su señoría, solicito que, descorriendo este traslado al artículo 447, que usted mantenga la situación de libertad del doctor Álvaro Uribe Vélez como ha venido haciéndole, porque se han garantizado todos los fines que procura una medida cautelar, en la medida en que de todas formas se mantiene incólume esa presunción de inocencia, no ha tenido firmeza jurídica, una sentencia que tampoco se ha emitido todavía, y por las razones expresadas recientemente por nuestra Honorable Corte Suprema de Justicia. Pero además, a fin de entrar al análisis de la dosificación punitiva y de cara a la concesión del subrogado de la prisión domiciliaria y teniendo como fundamento esta necesidad de tener, como dice nuestro artículo 447, la oportunidad de disponer del análisis juicioso de las condiciones individuales, familiares, sociales, modo de vida y antecedentes de todo orden, además de las que son de público conocimiento y notorio conocimiento y las derivadas de su testimonio en este juicio, le solicitaría para traer esa información, elementos materiales que sean coherentes con esta determinación, un plazo mínimo de 24 horas desde el día de mañana, a fin de terminar de cumplir y que usted tenga en su mano elementos materiales que vayan en esa dirección. En todo caso, si en su criterio no es necesario esa situación mínima que le solicito, tenga presente lo que dijo la señora fiscal en cuanto al conocimiento que se dio en este juicio, de la carencia de antecedentes penales, que tenga presente los fuertes vínculos y de arraigo que tiene con la comunidad derivado de su actividad profesional como persona dedicada a estar en un emprendimiento en el campo, como lo dijo en su testimonio, de sus vínculos que tiene por ser un líder de una colectividad política que ha fundado, y además de su profundo arraigo familiar en el hogar conformado con su señora esposa, la doctora Lina Moreno, al mismo tiempo que lo que significa de quien se presume inocente, a pesar de su sentido del fallo, significa para la vida social y política de Colombia, en los momentos que vivimos. En ese sentido, teniendo en cuenta estas consideraciones que en este momento, en este traslado, descorre la defensa, le pido que las considere, que dé la oportunidad a la defensa de completar los elementos materiales probatorios que sustentan esta petición y al mismo tiempo de permitir que usted pueda valorarlo para ratificar la clara concesión del subrogado de prisión domiciliaria y en todo caso que se mantenga incólume la privación, el mantenimiento de la libertad que hasta ahora ha tenido el doctor Álvaro Uribe Vélez, en armonía con esa línea jurisprudencial reciente de la Honorable Corte Suprema de Justicia ya mencionada, su señoría. Esa sería en este momento la postulación que realiza la defensa técnica del doctor Álvaro Uribe Vélez. Muchas gracias. Doctor Jaime Enrique, pues sabemos que todos los documentos que se discutan y que se incorporen al proceso pues deben ser discutidos, pero
no considero necesario que nos reunamos nuevamente, los pueda llegar, si la señora fiscal no tiene inconveniente, al correo electrónico, para no tener que reunirnos y de todas maneras, si no tienen inconveniente las demás partes, podríamos evaluar para adoptar la decisión, señora fiscal. De acuerdo, su señoría, considero que la remisión al correo y compartiéndolo a quien le habla sería suficiente garantía para la introducción y el análisis que usted debe realizar. Muchas gracias. Doctor Reinaldo. De acuerdo, su señoría. Doctor Vladimir. Sin ninguna objeción a que se haga de esa forma. Perfecto, entonces, doctor Granado, se le autoriza para que los remita con copia a las demás partes para que no tengamos inconveniente. Orden en virtud de nuestra petición, el día de mañana haré a través del correo electrónico de su despacho y con copia a todas las partes intervinientes la remisión de esos elementos materiales probatorios a fin de completar la información que usted requiera para complementar lo dispuesto en este artículo 447 de la Ley 906/2004. Perfecto, doctor Granados. Entonces, también, ya quedando suficientemente cantada esa situación, quiero que también, por economía procesal, nos pongamos de acuerdo para la lectura de la decisión, que considero sería el viernes a las 2 de la tarde,